buenas noches, ¿cómo están? Comienza Días Contados en Vía X. Hoy recibimos en el estudio a una diputada y un diputado del Partido de la Gente. ¿Cuáles son los principios que los inspiran? ¿Qué piensan de la política tradicional, del sostenido crecimiento de su partido y, por supuesto, de Franco Parisi? Lo estaremos conversando en un instante. Nuestro columnista Patricio Hidalgo disecciona la tradición local de los personajes que estafan, timan y engañan y los incautos dispuestos a creerles. Pero hablemos de ciudad para comenzar Días Contados. 7 meses se cumplieron del actual gobierno y la misma cantidad de tiempo lleva el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano sin presidente y sin su consejo completo y sin sesionar. La instancia más útil al momento de planificar adecuadamente las ciudades está paralizada. Hoy su segundo presidente, Sergio Berisville, ahora expresidente, se queja del silencio que considera inexcusable del gobierno en esta materia. Cuestiona que luego del acalorado debate constitucional sobre el derecho a la ciudad, hoy simplemente nadie hable más del asunto. El CNDU nació en 2014 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet como una entidad que conecta la reflexión académica sobre la ciudad, ese pequeño universo diverso y sensible, como le llamaron un par de decanos preocupados por el tema, con las políticas públicas. Si bien es el presidente Boric el que debe designar a los profesionales, incomoda la omisión del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, a quien se le envió una carta, de hecho, pidiendo celeridad en los nombramientos. Hay aprensión con la posibilidad de que ese ministerio se enfoque exclusivamente en resolver el déficit de 640.000 viviendas que hay en Chile, que es prioritario, que es urgente sin duda, pero que se desprenda de la íntima conexión que la vivienda tiene con la ciudad. El mundo del urbanismo presiona cada vez con más fuerza para que el gobierno de una vez por todas permita que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano vuelva a sesionar. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me. Something you call love, but confess. Books are made for walking, and that is what... Muy buenas noches, Paula Walker. ¿Cómo estás tú esta jornada? Bien, Carolita. Jornada de jueves, ¿ah? Ya estamos Qué ahí. alegría, qué alegría. Oye, una semana corta pero intensa igual. Ya no hay. Como un ristreto. Como un ristreto, corta pero intensa. Buena. Llegaste creativa. Pero sí o no que ya no hay semanas como cortas propiamente. O sea, no sé, para mí todo. ¿Cómo que no hay se si me hace- estamos viviendo una? Estamos viviendo una, pero ya no tiene ese gusto a corto. gustillo, Ese a- gusto No hay como darle en el gusto a a una la cosa gente. Ese gusto a Una cosa, el restreto. problema de la política, ¿viste? Estamos en una semana corta y no le gusta la semana siento corta. Ya, pero Está la semana larga, el problema de la semana larga. Oye, ¿y ustedes que hacen un programa televisivo todos los días no encuentran que no hay semanas cortas entonces? Que cada, O sea, todo se largó con este Que cada programa. día puede ser mi vida, peor. mi vida es todo es largo. todo eterno. Eterno. Oye, a propósito de que cada día puede ser peor, hoy día estuvo Pancho Malo en la sede del Congreso en Santiago. O sea, francamente, me tomaría a pecho esto de si abrir o no el segundo piso, porque vamos a hacer que este caballero Claro, diríamos- ingrese al segundo piso. Ah, sí. No, ¿Sabes pero que no? No, ¿Decisión? revelémonos. ¿Decisión? No, comentémoslo y después abrimos para otra cosa. Yo invitaría a Pancho Malo. ¿Tú invitarías a Pancho Malo al segundo piso? ¿Tú No, invitarías a Pancho solo por Malo? llevarle la yo contraria. invitaría- No, yo no tolero a Pancho invitaría Malo. al partido de la gente al segundo piso. No, el partido de la gente va a estar Porque no solo además en que el va a segundo estar piso. en el programa. Exactamente, va a estar ahí en el plató de conversación. Asesoremos. Pero bueno, entrando en materia, es una de las noticias del día. Ayer el senador de Independiente, cupo de Renovación Nacional, Juan Castro, hace este anuncio de que iba a invitar a Pancho Malo a participar de la mesa paralela, lo que conocemos como la mesa paralela de la discusión constitucional. Y esta cuestión generó mucho ruido, muchas reacciones, la mayoría reacciones negativas por el perfil que tiene Francisco Muñoz, que básicamente es un agitador y un activista anti el trabajo constitucional. Este es el momento en que en esta jornada llega a la sede del Congreso en Santiago, le lanzan moneda. Uno entiende, Juan Diego, tratamos de interpretarlo, porque esto es siempre un gesto como para decirle a alguien que es vendido. Pero claro, que por plata ahora... Hace cualquier cosa. Claro, está dispuesto ¿Quién a... te paga? Eran como ¿Quién te monedas. paga? A ver, quiero mirar. Mira, mira. Ay, miró harto. No, o sea, Ah, mira. es un hombre Pobre. de mirada. Hay cosas. De mirada. Van a haber consecuencias. Oye, ayer Juan Cristóbal Guarelo nos contaba quién era
este señor, y él comentaba que Francisco Malo era un barrista, un hombre bastante violento cuando estaba en la barra, muy cercano a la Fundación Pinochet, muy cercano a la derecha ligada a la Fundación Pinochet, una persona que tiene líos con la justicia, además, estuvo involucrado en un asesinato, de hecho se le acusa a él directamente, lo que pasa es que luego parece que expira su condena o es condenado y cumple con su condena, por lo tanto él dice que tiene sus antecedentes limpios. Pero a mí lo que me sorprende es a quién representa él. Cuando uno lo invita, porque en general se invita a personas que o tienen una representación popular o representan a una fundación. Supongo que va en representación de la Fundación Pinochet, yo me imagino, ya no existe ¿no? la Fundación Pinochet. No, va como... Ya no existe la ya no Fundación existe. Pinochet. Va como Team Patriota, entiendo yo, que este grupo, digamos, que se identifica con una ultraderecha que se opone al avance del proceso constitucional. Y en ese sentido también es importante preguntarse por qué lo invita Juan Castro, el senador independiente, que entró por un cupo de Renovación Nacional. Los partidos políticos firmaron, prácticamente todos, una declaración rechazando este hecho. Y uno podría interpretar en la invitación que le cursa Pancho Malo que él puede, digamos, estar en sintonía con un número significativo de gente que votó rechazo y que prefiere la Constitución de 1980. Y quizás empujando esa agenda es que se lo invita. Sí. Parlamentarios que en su momento estuvieron por el rechazo, pero para tener una nueva Constitución. Ahora, a mí lo que me preocupa es como la instalación de la violencia, ¿no? Porque Pancho Malo, yo lo veo y pienso en Barra Brava. Claro, como ¿no? Y es como la sensación de, yo no sé, el video que dieron ayer de ese tipo que se le interpone al presidente Boric. Sí, y lo vamos a ver más adelante. Le empieza como, ¿no? ¿Qué esa cosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Claro, el pechito. Claro. Ese matonaje. Como ese matonaje cobarde, además, porque es como puro ladrido, pero no hay mordisco. Bueno, ojalá no haya mordisco. Escuchemos Ojalá, sí, la declaración que hace ayer Juan Castro, este senador, porque es súper importante también insistir en el domicilio político de la persona que invita a Pancho Malo y la justificación que da cuando se le consulta sobre el perfil polémico del personaje. Sí, mira, nosotros tenemos una mesa paralela, como se nombra, coordinadora de varios parlamentarios, donde estamos escuchando diferentes organizaciones de civiles que tienen que ver con la gente. Y Francisco Muñoz también es una persona que tiene una organización y nos ha pedido también poder ser parte y poder exponer su idea. Y nosotros estamos para escuchar las diferentes opiniones, como digo, de todas las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, no tiene nada de malo invitarlo y hay que escucharlo. La verdad que yo no le conozco ningún prontuario. Para mí una persona, un chileno más, cuando las personas tienen prontuario, lo probable es que estén presos, pero Francisco está, yo lo he visto que ha estado varias veces a las afueras de la entrada al Congreso y sin duda que tiene una opinión y tienes que escucharla. Ya, como parte de una organización, entonces justifica este señor la presencia de Pancho Malo, una persona que le impide el paso, la libre circulación a los políticos en estas como... De la UDI. En el caso del presidente de la UDI, también de Pepa Hoffman y Gonzalo Miller. Y como que yo creo que la implicancia es evidente. Lo que pasa es que empezamos a normalizar que esté entrando este tipo de personas a la política activa. Quizás va a terminar con financiamiento del CERVEL, Pancho Malo, a estas alturas. Bueno, fue recibido, ¿verdad? Fue recibido por el CERVEL. Ahora, fue recibido por Andrés Tagle. Tiene capacidad para ser recibido, ¿eh? Sí, él declara que tiene muchos negocios en América Latina. Negocios en América Latina. Claro. Ah, bueno, tú contaste una vez. Sí, en que Estados Unidos, asesoraba a Barra. Asesoraba a personas para detener la violencia en el estadio, que es una cosa muy sorprendente. Hablando desde adentro. Ahora, yo creo que lo más relevante, pienso yo, es que hoy día estamos viendo un entrampamiento del proceso que está alojado en el Congreso, que es decir, bueno, ¿cómo seguimos con el proceso constituyente? Y aquí yo creo que hay partidos de derecha, ojalá no los partidos completos, ellos tienen como dos maneras de referirse al tema. Por un lado, apenas
estábamos enfrentando el plebiscito, decían, nosotros damos por muerta la Constitución del 80 y queremos una Constitución nueva, Claro. pero la vamos a hacer de otra manera. A medida que ha pasado el tiempo, y dado que el plebiscito les entregó un 62% de apoyo a la idea del rechazo, hay sectores de la derecha que se han envalentonado con la idea de que en realidad a la gente no le interesa una nueva constitución y ¿sabéis qué? Que si no lo hacen como nosotros queremos, bueno, nos vamos nomás y no hay acuerdo. Yo creo que ese es el punto más relevante hoy día políticamente, es decir, hay una derecha que no está aparentemente muy convencida de que realmente la Constitución del 80 fue una Constitución que fue dada por muerta, por el presidente de la UDI en una larga entrevista en el diario El Mercurio previo al plebiscito del 6 de septiembre. Entonces, hoy día, cuando tú invitas a una persona como el señor Francisco Malo, que lo único que anda diciendo es nosotros no queremos una nueva Constitución. Oye, nosotros queremos quedarnos con la del 80. Claro, y cada vez son más personajes los que defienden esto. El funcionamiento de la mesa paralela es en sí mismo una muestra de que no quieren que la Constitución del 80 ¿Qué es la mesa muera. paralela, Carola? La mesa paralela, acuérdate que se forma a partir de la salida del Partido Republicano la semana pasada, la semana antepasada, de la mesa oficial, porque se suponía que la mesa oficial estaban convocados todos los partidos con representación parlamentaria, pero se sintieron ninguneados, que los partidos tradicionales de derecha y de la centroizquierda tenían todo básicamente cocinado, arreglado con el gobierno, y entonces arman esta mesa paralela a la que se suma también gente del Partido de la Gente y personeros descolgados de Renovación Nacional como este senador independiente Juan Castro. Pero la escena, que ya vamos a estar viendo las imágenes de esta mañana en la mesa paralela con Gaspar Rivas totalmente exaltado, el sheriff, recordemos, ¿Verdad? Gritoneando, lo terminan echando. Veamos el momento. Ay, la señora de amarillo, ¿qué hace? La señora está tratando de sacarlo. Le va a pegar un tunazo. No, se resiste a que ella lo saque, pero claro, es visto como un gesto de mucha brusquedad. ¿Esa es Nada Illán? No, nada que ver. ¿Quién es el que le Tengo grita? la impresión que sí, no sé, fíjate. No es, Bueno, el propio, pero esa- ¿no es Castro? ¿No es el propio Castro? Ah, Castro está ahí. Sí. Qué lamentable todo esto. Entonces, ojo, veníamos de el fracaso del proceso constituyente, pero como dices tú, Paula, el compromiso de todos los sectores políticos, de todo el arco político de avanzar. Y hoy nos encontramos con esto, a un mes y una semana, a 5 semanas del plebiscito. Pero además imagínense la percepción de las personas. Al final, cuando uno entrega con su voto la representación en el Parlamento, uno espera que en el Parlamento se parlamente. O sea, las personas conversen y ojalá conversáramos como conversamos aquí también. Es decir, nosotros tres tenemos posiciones de repente diferentes sobre las cosas, pero ni nos vamos a agarrar a cornetes, ni nos vamos a gritonear. O sea, uno esperaría de sus parlamentarios y parlamentarias que pusieran argumentos frente a la mesa y se pusieran de acuerdo. Entonces yo creo que cuando uno mira estas escenas hay una desilusión súper grande entre las personas. Ojo, y son fuerzas políticas nuevas que además han estado capturando la mayor adhesión. El Partido de la Gente Pero tiene la 40. molestia además ¿Perdón? de la gente. Capturan la molestia con la política Exactamente, tradicional y el muestran malestar, eso. Exactamente, lo conjugan, digamos, tienen un buen resultado en las elecciones. Lo vamos a estar conversando con nuestros entrevistados del Partido de la Gente dentro de un ratito. ¿Cómo lo ves tú, Juan Diego? No, insisto, está como el pechito, ¿no? Esa actividad como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Como ¿Qué te pasa? Claro, entre el Pancho Malo, después este tipo que interpela al presidente, ahora Gaspar, ¿no? Rivas diciendo, como también, tirando... Y en eso, fíjate, el otro día escuché un análisis muy bueno que me quedó dando vuelta, que es el hecho de una persona que decía, mira, en la convención solo pasó en un año lo que pasa en 4 años en el Parlamento. Bueno. ¿Me entendés? Entonces, en la convención nadie se agarró como, sí, como pero estamos viendo ahora. Pero habían cosas. Pero habían cosas así. Pero Así como en el Acuérdate, hay foro público. Yo nunca vi eso. No, Garín, yo estuve en una parte de la convención en donde Garín le dice al militante comunista, el de barba, ¿cómo se llama? Gutiérrez. Hugo Gutiérrez, le tira la foca, así como mal. ¿Así pechito también? También pechito. Ya, pero sesionaron utilizar. durante un año. Sí. Pueden haber habido, o sea, no es por defender a la convención, pero claramente hay una sensación de chipe libre en el Parlamento actual
de que todo vale. ¿Te fijas? Yo siento que eso en la convención no estaba. Ahora, la persona esta que me decía que, bueno, que en la convención pasó lo que pasa habitualmente en la clase política, pero en un año lo que no daba tiempo para resarcirse o para resolver o para, ¿me entendí? Resolver el problema y salir adelante. Entonces como que quedó todo manchado, por eso en un año fue demasiado concentrado. Me decía que de alguna manera eso era Chile. Que esto no es nuevo lo que pasó en la convención, porque eso pasa en el Parlamento y pasa, y a fin de cuentas esa confrontación que yo siempre hice mucho hincapié y repito que a mí me golpeó mucho esa de Marinovich con una convencional en donde le dice resentía y le dice y tú le tiras y le sacan caro, ¿me entiendes? Gallardo. Es como el nivel del debate público. Claro, es como sí. ese... No, estamos en el charco, sin duda estamos en el charco. Oye, estamos también a 5 días del 18 de octubre, sí, porque hoy día estamos a 13. Abramos el segundo piso para entrar en esta mirada retrospectiva que desde distintos sectores se está instalando respecto de lo que pasó el 18 de octubre del año 2019. Abrimos el segundo piso. Bueno, resulta que desde la derecha están condicionando la aprobación del presupuesto de transporte a la salida de Nicolás Valenzuela Levy, que es un urbanista experto en transporte y que se convirtió en uno de los directores de la empresa Metro, que como sabemos es una empresa pública, una de las más queridas por la ciudadanía. ¿Cuál es el conflicto? Que hay unos tweets en el contexto del 18 de octubre, el mismo 18 de octubre, en que Valenzuela, mientras estaba estudiando en Barcelona, en España, celebra con este grito del movimiento callejero de los estudiantes lo que estaba ocurriendo. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, y pone unos corazoncitos. Y hay otro tuit, o no sé si es una publicación en Instagram, entiendo, de sus redes sociales, esto hace 3 años, en que a propósito de una iglesia de madera dice harta leña, en lo que uno entiende como una alusión evidente a una fogata, una barricada o la quema de, qué sé yo, una iglesia directamente, que es algo que vimos desgraciadamente en el contexto del estallido. Él borró estos tweets, ahora ejerce este cargo y hay personeros no solamente de la derecha, también digamos de la oposición, porque Jimena Rincón la que saca una declaración también súper crítica recordando estos hechos, de que sencillamente tiene que salir del directorio del Metro. Y hay quienes, en la contraparte, dicen no se puede criticar a la gente por haber apoyado en su momento al movimiento social y lo que digamos inspiró a partir del 18 de octubre. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Bueno, lo primero es que yo creo que la gente tiene una pulsión a tuitear y a ponerlo todo en Instagram como bien poco criteriosa. Y esto lo digo en general. Yo soy súper cuidadosa, por ejemplo, con mis redes sociales y cuando tengo rabia o cuando hay algo que no me gusta, suelto el teléfono así como lejos por lo mismo. Porque efectivamente, cuando tú dejas por escrito cosas, esta arqueología tuitera te va a buscar y entonces dicen, el Juan Diego algún día dijo no sé qué, o la Carola o la Paula Walker. Entonces, el archivo no miente, se dice en televisión. Claro, entonces, porque además es como, lo escribí yo. Entonces te confrontan y te dicen, ¿y qué pasa? Y claro, tú decís, es que no estoy de acuerdo con mis propias palabras. Claro, como dijo Carlos Castillo. Claro, queda un poco raro. Dicho eso, yo creo que son súper desafortunados los mensajes que escribe el Nicolás. Pero por otro lado, yo creo que Nicolás es un hombre súper estudioso del tema. Y en esto yo... Del transporte. Sí, a mí me gustaría defender a Nicolás en el siguiente sentido. Él es un hombre con harto estudio en la materia, es profesor universitario, tiene una maestría y un doctorado en Cambridge. Por lo tanto, no es una persona que es un aparecido en los temas de transporte y urbanismo. Dicen que aquí hay una especie de pelea entre arquitectos, urbanistas e ingenieros de transporte, porque Nicolás es muy proclive al transporte público, al uso del metro y al desuso del auto. Y por lo tanto, en el mundo tuitero parece que hay algunos que confrontan esta mirada porque son más partidarios de las autopistas o son más partidarios de... Ya, pero yo creo que lo interesante acá, Paula, es centrarse en su responsabilidad en un cargo de Estado. Por eso. Con lo que se empieza a decir en el 18 de octubre, cuando no sabíamos tampoco
que la violencia iba a adquirir esta dimensión tan grande, ¿no? Es Tan que intensa. quiero decir que yo creo que no hay ninguna relación entre lo que Nicolás escribe y poder decir, como dicen algunos diputados de la UDI, que él avala el vandalismo y la quema del metro. O sea, yo creo que ahí se pasan de la raya mucho. Nicolás tiene estudios con respecto a la situación de los torniquetes libres, por ejemplo, en el metro de San Pablo del 2013. Uno también podría ir a sus tesis y a sus artículos y decir que este es un hombre que ha defendido permanentemente que el transporte sea lo más gratuito posible, como es en muchas partes Pero eso es del distinto mundo. a evadir y no pagar. Por eso te digo, yo digo que es lamentable el evadir no pagar, pero si uno va de verdad a mirar la obra escrita Ok, de una persona entiendo que el punto. estudia los temas, él no es una persona que está promoviendo ni la quema del metro. un anárquico, no un anárquico. No, claro, yo creo son que estos no. dos Yo creo que es tuits. lamentable nomás. Son pero dos no. estas publicaciones específicas. A mí, Juan Diego. y que ha sido bastantes veces, lo hemos conversado acá, que es el hecho de que esta es la primera generación política que está pagando los tweets. O sea, ¿tú te imaginas el gobierno de Piñera? Nadie, o sea, Piñera... Bueno, igual pagaron Sí, algunos pues. sus tweets. ¿Pero quiénes pagaron? El señor del Museo de la Memoria. El señor de las flores. Pero eso no era tweet. Bueno, No. pero Sí, apareció por tweet. sí, No, a pero lo que claro, voy. yo entiendo lo que... A lo que voy, lo que las dice redes Juan Diego. sociales hoy día, esta es una generación en donde las redes sociales son tus antecedentes. Tú te vas a ese archivo. Yo creo que si uno se va al archivo de Piñera en tweet, es una lata. O sea, no encontráis nada. O sea, Probablemente, ¿me es entendí? O sea, cierto, es un no, ¿me punto, entendí? es cierto. Incluso gente que era de redes sociales, como la Cecilia Pérez, tampoco ha sido Pero muy piensa en el interesante. presidente con sus poleras. Claro, O en sea, cambio- la haga súper Con sus caro. declaraciones, En claro, cambio, parte de ahí. en cambio Boric, Nicolás Cataldo, son niños jóvenes que nacieron, ¿me entendí? Eran jóvenes, claro, con el dedito en Son el nativos teclado. digitales. Podemos ir un poco más allá y llegar a esta como mirada retrospectiva que se está produciendo este debate, más allá del caso de Nicolás Valenzuela, que igual es como expresivo de cómo estamos mirando lo que pasó hace 3 años, porque hay quienes ven una especie como de macartismo o de casa de brujas entre quienes manifestaron su entusiasmo con la revuelta, con que los estudiantes se saltaran los torniquetes, que salieron evidentemente a marchar. Y hay evidentemente una línea entre salir a, digamos, destruir cosas y salir a manifestarse masivamente, que es lo que hizo la inmensa mayoría, pero pareciera que también ni siquiera la épica que en su momento se vivió con el estallido social y su manifestación multitudinaria pacífica, hoy día convence a la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Hay como una especie como de mal recuerdo. Uno lo conversa en la calle, de repente tú decías, Juan Diego, con los taxistas, y es como, estamos peor que antes. O, desde una perspectiva crítica, desde la propia izquierda de quienes se movilizaron, no hemos conseguido nada. Entonces pareciera que esta fecha es amarga en más de un sentido. Sí, bueno, yo contaba el caso que varios taxistas me han dicho, la verdad que nosotros nos fuimos a la cresta después del 18 de octubre, esta cuestión como en términos económicos para ellos, que no pudieron funcionar en varias zonas de Santiago, lo que pasa en Plaza Italia, lo que pasa en otros barrios que están tomados. Toda la gente, bueno, para qué hablar de el sector de los restaurantes y de la cultura, también lo sufrió mucho. Entonces, Claro, porque además se sumó crisis social con la pandemia y con la crisis económica. entonces yo creo, y eso, si uno ve lo que hemos hablado hace tiempo, yo creo que hay un proceso de revisionismo de lo que fue el 18 de octubre, en donde el 18 de octubre está quedando mal. Yo creo que nos está perdiendo muchos puntos. Y en ese sentido, creo que quienes criticaron la violencia en el momento del 18 de octubre, hoy día están como surgiendo, levantándose, apareciendo como Y apuntando personas... con el dedo a los que no y fueron apareciendo muy- como personas que, oye, igual tenía razón él de que estuvo mal lo de la violencia. A mí me impresionó mucho ayer cuando invitamos a Guarelo, y Guarelo empezó a criticar el movimiento del 18 de octubre y la calidad de barra brava que tuvo. Sabemos que Guarelo es una persona cercana a la izquierda, ¿me entiendes? O sea, y él era muy Pero ¿qué crítico. no hizo eso? Es como que habló de que la expresión Habló de las violenta barras. era neofascista. Sí, como pero que propio estos, de las tipos barras bravas. que estos tipos no iban a pedir más derechos, no estaban por la igualdad, no, sino que iban a la violencia. Claro. Que eran violentos, que no había nada atrás de ellos. Cuando él decía que el rechazo, después la gente decía, ¿por qué? Bueno, pues estos tipos no estaban pidiendo grandes reformas ni nada. Y él dice que el tema es que era gente endeudada. Es su tesis, ¿no? Claro, que el movimiento masivo fue de gente endeudada. Endeudada, con una situación acogotada. económica hasta el cogote. Paula. No, yo creo que estamos en un proceso de relectura efectivamente, yo
estoy de acuerdo con lo que dice la Carola. Yo creo que hay un momento como de volver a leer el 18 de octubre. Y pienso que nos encontramos frente a fenómenos que son como bien claros. Ponte tú, hay un nivel de mirada como infantil de las cosas, ¿no? Y poco profunda. ¿De parte de quién? De todos nosotros. Sí, O sea, hay un tema como de opinión pública y de contexto. Yo creo que en general habemos personas que tenemos el esfuerzo de tratar de entender un poco más, pero en general la opinión pública se mueve muy fácilmente al ritmo de los 140 caracteres y de las imágenes. Es decir, 18 de octubre, bueno, una mirada romántica donde todo era válido y entonces valía la pena. Chile el 18 despertó. de octubre Chile despertó, la cuna del neoliberalismo, y entonces hoy día sepultamos el neoliberalismo. Todo como muy ¿cómo decirlo? Como muy no es eslogan. extremo. A mí lo que me parece mucho eslogan. A mí poco eso me análisis, agotaba. Sí. Mucha gente que hace estudios sociales, la misma Katy Araujo, a quien hemos intentado invitar muchísimas Estamos detrás de veces. Katy Araujo hace Y mucho la tiempo. estamos seduciendo y de para que nos Lucio Porto, acompañe. que no le gusta la televisión, esta Pero les queremos intelectual ofrecer porteña. sí, un espacio de conversación. No es la Katy Araujo, no es la persona que le gusta la tele. Yo creo que es la... Por la Lucio Porto. Lucio Porto, sí. Es que, La no, Katy Araujo es la claro, intelectual peruana que trabaja en Chile. Sí. Y Lucio, andamos detrás de las dos, para Sí, que las se dos, sepa. sí. Y las queremos invitar a tener una conversación, sobre todo para que nos iluminen también en estas cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que había gente que venía hace mucho tiempo dando cuenta del malestar que no se ha terminado. Lo que hubo después es que vino pandemia, nos encerramos todos, la situación económica se puso muy compleja. Entonces, mirarlo simplemente por lo que la tele muestra o los Twitter, que es un mundito de este porte, nos hace infantilizarlo todo como que ahora se resolvió, ahora está de nuevo. Fíjate que hay una mirada muy Yo tiendo a como estar de acuerdo chiquitita. contigo, pero sin embargo fue un movimiento masivo, como la votación de rechazo también fue una cuestión masiva, de repente de gente que no está en la cosa chica de las redes sociales, pero que es una mayoría muy voluble, no pasa solamente en Chile, pasa en todos lados. Entonces, ahora mirar en retrospectiva lo que pasó a partir del 18 de octubre depende mucho del estado de ánimo del momento. Completamente. Entonces, Y de la situación, del Claro, contexto. exacto. O sea, un 18 de octubre, después del plebiscito, te condiciona a mirarlo de una manera distinta, una crisis diferente. económica, Con crisis económica, con... incertidumbre. Oye, Continúa la violencia en algunos lugares. O sea, nos vamos a ir a la Plaza Italia pausa, nunca levantó. porque a la vuelta tenemos invitada a la diputada Giovanna Ahumada y al diputado Víctor Pino, ambos del Partido de la Gente, a quienes también estuvimos persiguiendo harto tiempo hasta que logramos tenerlos hoy día en el programa. Pausa antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados saludamos a nuestra invitada, después estaremos además con otro entrevistado junto a Giovanna Ahumada, que es diputada por la región de Antofagasta, tercer distrito, técnica agropecuaria de profesión. Estudié técnico agropecuario. Estudios de técnico agropecuario y jefa de bancada del Partido de la Gente. ¿Cómo estás, Giovanna? Muchas gracias por venir. Oh, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un día agitado por lo que pasó con uno de sus militantes, que es Gaspar Rivas, en Así esta es. mesa paralela. Ha sido también un día agitado porque ustedes también participan de la mesa oficial de negociaciones, a pesar de que en un momento se replegaron. Y han sido días muy intensos mientras vemos lo que pasó esta mañana en el excongreso, en la sede del Congreso en Santiago, porque el Partido de la Gente sabemos que es el más grande, tiene 46.000 militantes y se ha convertido en una especie de botín deseado desde distintos sectores políticos, ¿cierto? Por la relevancia que pueden tener en el Parlamento, en las distintas discusiones. Ustedes partieron con una bancada de 6 diputados, si no me equivoco, y diputadas, ahora son 9, Exacto. porque sí. han ido sumando. Sí. ¿A qué crees tú que se debe la adhesión que ha ido produciendo el Partido de la Gente, que nace, recordémoslo, al alero de la figura de Franco Parisi? Sí, bueno, es algo que nosotros hemos dicho siempre. Es un tema de representatividad de la gente común y corriente que obviamente en algún minuto no se vio representada con lo que había políticamente en el minuto. Y obviamente uno tiene que buscar cómo se hace parte, porque uno no se puede seguir restando. Y yo creo que desde ahí la gente empezó a darnos hoy día la oportunidad.
la oportunidad de ser algo diferente, de salir un poco de la política tradicional, por decirlo de alguna manera. Y es así como hemos ido creciendo. Partimos siendo un partido que hace poquito cumplió un año. A los 6 meses de conformados ya estábamos en un proceso de campaña, así que nacimos corriendo, ha sido todo bien rápido. Y no hemos dejado de crecer. Y yo creo que eso habla un poco de la oportunidad que nos está dando la gente de que hagamos las cosas bien. Hoy día se puede, si uno lo dice en buen chileno, están regodeándose. Ahí está la cantidad de militantes que tiene el Partido de la Gente. Volvamos a lo que pasó en la mañana. ¿Qué te parece, Giovanna, como jefa de bancada, el momento de furia que tiene el diputado Gaspar Rivas? Entiendo que ocurre a partir de una alusión al pinochetismo, a la Constitución del 80, y él hace esta salvedad de que el 20% que votó rechazo de entrada es lo que representa el pinochetismo y él no quiere cambiar nada, que a su juicio hay que despegarse de esta derecha pinochetista si se quiere avanzar. Entiendo que ese es el contexto en que se lo empieza a criticar, se le pide que salga, y él reacciona de esta forma bastante violenta, además con su jefa de gabinete, ¿no?, que está tratando ahí de sujetarlo, y él se suelta de manera bien, digamos, sí, bueno, impropia. yo creo que hay que primero conocer en realidad todo el contexto, cosa que yo no puedo opinar porque sería irresponsable. Es que yo no nosotros estaba hablamos con haciendo Gaspar Rivas, y eso es lo que el que yo di recién es el contexto Ya. en que sucede. Ok, bueno, de ser así, igualmente yo creo que uno debe estar presente para poder tomar una posición. Yo creo que, claro, la situación se salió de control. Por supuesto, jamás nosotros avalaríamos una actitud agresiva, ¿cierto?, contra una mujer. Entiendo, por lo que pude ver solo del video, es que, claro, él estaba en su situación de discusión desde otro lado, su jefa de gabinete trata de sacarlo, y obviamente yo creo que en ese minuto no pensó ni vio y simplemente reaccionó. Pero puedo opinar ya teniendo mayor información, porque la verdad es que Entiendo. no En voy a términos dar una generales, ¿cómo opinión. se hace cargo un partido político nuevo, con poca experiencia, con ninguna experiencia en la política tradicional, Sí, así es. de este tipo de situaciones? Porque hay una responsabilidad. Gaspar Sí, claro. Rivas es militante del partido. Y es un diputado de la República. diputado. Exactamente. Bueno, insisto, lo vamos a analizar, vamos a ver el contexto de lo que ocurrió. Hay que ver también que nosotros tratamos de generar un consenso en el centro, de dialogar de extremo a extremo. También vemos que hoy día muchos quieren capitalizar el apruebo del inicio de este proceso y el rechazo de la salida. Entonces al final como que todos son ganadores, nadie pierde aquí, y es un poco ese juego que se está tratando de hacer un poco políticamente hablando. Nosotros respetamos a todos. Yo insisto, no sé qué le habrán dicho para que Gaspar reaccionara de esa manera. Todos conocen a Gaspar y en general Gaspar es una persona muy tranquila, bajo ciertas situaciones tiene sus reacciones como cualquier persona, pero yo no sé mayor detalle con respecto a la situación, así es que espero conocerla bien y ahí tendremos que conversar para ver qué es lo que ocurre, y hablándolo como jefa de bancada. Giovanna, ¿cómo ha sido estar en un lugar como el Congreso, dialogar con otras fuerzas políticas que tienen mucha más experiencia? ¿Y qué es lo que sintieron para replegarse de la mesa oficial? Porque entiendo que también tiene que ver con la forma en que es mirado el Partido de la Gente en el Parlamento. A ver, lo que pasa es que para nosotros es importante tener la información desde nuestras bases. Nosotros consultamos, preguntamos. Este para nosotros es un nuevo proceso. Lo hemos dicho fuerte y claro, un plebiscito de entrada con un voto obligatorio que nos entregue la potestad para seguir un nuevo proceso. Y en ese sentido nosotros también queríamos conversar con nuestras bases para saber qué es lo que opinan, porque a nosotros... ¿Y cómo es esa conversación con las bases? Perdona A que te través pregunte, de... ¿Sí? Porque ustedes son un partido digital, Sí. básicamente. O sea, digital, porque hacemos democracia digital para poder llegar a más, digamos, Pero ¿cierto? tienen sedes, ponte tú, Sí, física. estamos armándonos, como insisto, somos un partido nuevo, estamos armando nuestras sedes regionales, aproximadamente 7 ya se han ido constituyendo, Ya. y esperamos tener nuestras sedes en todas las regiones. Y en eso lo hemos hecho de manera digital.
y consultando para ver qué es lo que opinan, qué es lo que quieren en este proceso. ¿Y cuántos de esos 46.000 militantes participan? Porque también hay un riesgo allí que le ha pasado a otros partidos relativamente nuevos también. Que O sea, la participación llega al 10%, 15%. Yo creo que no solo a los nuevos, yo diría que a los que tienen aún más años en la trayectoria es aún más lejana la conexión o la comunicación con sus bases, las bases en general, y esto no tiene que ver con un partido de un sector u otro, se restan mucho. La mayoría de la gente en general mira mucho y actúa poco, porque en realidad la gente como que no se quiere involucrar. Esto ha sido un trabajo y por supuesto queremos que la mayoría participe, pero tratamos de llegar a la mayoría, tratando de informar, de hacerlo público, de llamando a través de nuestras regiones que participen, que opinen, porque en base a eso nosotros también vamos tomando decisiones. Tenemos nuestros consejos políticos, ¿cierto?, donde a nivel regional el comité político va funcionando y desde ahí también vamos conversando con la representatividad regional y nacional de nuestro partido. Y ahí les han ido consultando sobre qué opinan de la continuidad del proceso constituyente. Exacto, sí, ¿Y cuál es la supuesto. posición del Partido de la Gente? Porque ustedes son los únicos que se pueden, entre comillas, dar el lujo de poder sesionar en la mesa oficial y también en la mesa paralela. Claro, lo que pasa es que para nosotros es importante escuchar a todo el ámbito social, político, técnico que hoy día está ¿Y cuál es la postura que presente. tienen ustedes? Hoy día, plebiscito de entrada, ¿Ya? con voto obligatorio para comenzar un nuevo proceso. Y desde ahí en adelante nosotros le hemos consultado a las bases un poco para tener la idea qué es lo que espera en el proceso, ya sea un comité, un órgano mixto, donde hable de expertos, donde hable de representatividad. Y ahí empezamos a hacer varios puntos que hablan, por ejemplo, de la paridad de ingreso y no de salida, la participación de los pueblos originarios, pero en listas, digamos. Por ejemplo, en mi región nosotros tenemos atacameños, tenemos changos y creemos que la democracia debe ser para todos y pueden ir en nuestras listas también y la ciudadanía, nuestra región, votará por quien crea que lo representa en su O sea, una minuto. nueva convención de todas maneras. Un nuevo órgano, no sé cómo llamarlo, si convención o no. Un nuevo órgano, sí, pero democráticamente ahí electo. es democráticamente electo, sí. ¿Qué rol cumple hoy Franco Parisi? ¿Tú entraste por él al partido? No, yo no entré por él, porque quiero hacer una salvedad. Hasta los Parisi Lovers, que muchas veces los llaman. Ya. Pero en ese sentido yo admiro mucho lo que él ha hecho desde el 2012 a la fecha. Pero tú no eres Parisi Lover. O sea, no soy catalogada así porque... ¿Y Lorenzini Lover? No, tampoco, para nada. Ya. Yo creo que los lovers son sumamente respetables y son un grupo muy importante. Pero yo empecé a encantarme en cómo él había propuesto este proceso desde el 2012 con su propuesta en ese minuto y creo que más que populista fue visionario, porque creo que hoy día, cuando nosotros nos presentamos en este nuevo proceso, no había mucho que cambiar de la visión de ese minuto. La gente sigue teniendo problemas de educación, de salud, entonces yo creo que las cosas lamentablemente durante todos estos periodos de estos gobiernos no han cambiado. ¿Es normal que un candidato presidencial no esté en Chile, no ponga un pie en Chile y que además, siendo un líder, tenga un asunto pendiente con las pensiones alimenticias de sus hijos? O sea, un fallo, digamos, no es condenatorio. normal, no es común. La verdad es que nunca había ocurrido, pero yo creo que también habla un poco de la necesidad de un liderazgo representativo. Y yo creo que lo que a él lo sustentó también es todo este pasado inequívoco de las ideas y propuestas que él tuvo durante todo este tiempo. Ahora, claro, él tenía cosas pendientes, lo dije, yo espero que él lo resuelva, está en ese proceso y espero que esto esté resuelto a la brevedad. Vamos a seguir conversando, Giovanna, en el mesón junto a Paula Huócara, Juan Diego Montalva y además junto a Víctor Pino, que es tu colega diputado, pero quiero que me respondas cómo ha sido entrar a esta instancia tan formal de la política y tan tradicional como es el Parlamento. ¿Cómo se han sentido ahí? A ver, nos hemos sentido cómodos, pero también debemos decir que, claro, nosotros vinimos un poco sumándonos al sistema, ingresando al sistema porque también lo criticábamos, ¿cierto? Queríamos ser parte de los cambios, tener mayor representatividad, la gente fuera escuchada, levantar la voz de la gente en las regiones, mostrar que era diferente, que las realidades son diferentes y que es importante legislar desde esa perspectiva. Y pongo un ejemplo, cuando se estaba viendo el tema de la parafina,
Sí. ¿cierto? Nosotros dijimos, bueno, ¿y qué pasa con el sur, con el extremo sur? ¿Qué pasa con el norte? Entonces, tiene que haber una mirada, tiene que haber una diferencia para poder llegar a la mayoría de los chilenos a resolver y no de unos pocos. ¿Y eso tú sientes que aporta a la bancada del Partido de la Gente? Sí, por supuesto. Tú eres diputada por Antofagasta, el presidente Boric está en una gira por el norte. Exactamente. Quisiera saber cuál es tu evaluación y también este momento que se produce, a ver si tenemos el video por ahí, en que en Calama es encarado por un hombre que, digamos, no admite ningún diálogo, o sea, eso no fue una conversación, ni siquiera una interpelación, fue incluso un acto como de matonaje, uno podría decir, que resulta que fue un candidato a concejal vinculado al Partido de la Gente, Luis Campillay, que entiendo que tú conoces. ¿Qué te parece esta escena que se dio ahí? Sí, lo que pasa es que en esa situación de esta persona, él no es hoy día parte del partido. Si bien entiendo, hay unas imágenes ahí que lo asocian a Franco Parisi en un proceso anterior. Hay un partido que estaba en formación en ese proceso. Y Franco, recordar que iba como independiente, entonces él se acercaba a personas o a organismos que estaban en ese momento conformándose, O sea, pero no la tiene gente hoy ninguna día relación no tiene con el partido en lo absoluto. Así que para aclararlo. ¿Qué te parece una actitud como esa? Bueno, yo creo que hay formas y formas de hacerle sentir las molestias. El malestar. Sí, y tenemos que recordar además que nuestra región hoy día hace mucho ha estado pidiendo y hoy día está esperando respuestas concretas por el tema de la seguridad. Nosotros ya nos estamos sobrepasados, no tenemos ganas ni paciencia de seguir aguantando ni de seguir esperando. Entonces hay gente que ya no tiene el control, ya no haya cómo hacer sentir la molestia que hoy día se está viviendo. Yo no justifico las agresiones, pero creo que cada uno bajo su responsabilidad tiene que ver cómo hace sentir sus necesidades o su idea. En este caso yo no me hago responsable por lo que hace otra persona, por supuesto. Bueno, vamos a profundizar en el tema de seguridad. Ustedes tuvieron una reunión con el presidente Gabriel Boric en marzo, entiendo, como para ver eventuales apoyos y alianzas estratégicas en el Parlamento. Hoy día uno tendería a mirarlos más en la oposición que en una situación de colaboración con el gobierno. A propósito del tema de seguridad, antes de irnos a la mesa, vamos a escuchar la declaración que hace el presidente Boric sobre la expulsión de este grupo de extranjeros que agrede a carabineros en Puerto Montt. He visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros carabineros. Lo vimos en un video respecto de un suceso que pasó en Puerto Montt. Y quiero ser muy claro, este tipo de acción no las vamos a tolerar. He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la Ley de Migración y por lo tanto se proceda a su expulsión del país. Porque finalmente esto lo va a tener que resolver la justicia. Nosotros vamos a establecer todos los procedimientos, esperamos que la justicia nos acompañe, creemos que son un peligro para la seguridad y que acá hay que tener una señal muy clara. No se van a tolerar delitos ni agresiones a nuestros carabineros. La decisión del presidente basada en la nueva ley de migración tramitada en el gobierno anterior de Sebastián Piñera y a la que en general el Frente Amplio, o más bien en su totalidad el Frente Amplio, se opuso en varios de sus aspectos, pero como se dice, otra cosa es con guitarra. Víctor Pino, diputado por el Partido de la Gente, región de Coquimbo, ¿cómo estás? Muy bien, Carola, gracias. Ampliamos la conversación aquí también con Giovanna, que sigue acompañándonos. ¿Qué te parece este giro, uno podría decir, que en materia de seguridad toma el gobierno y que es muy drástico? Bueno, el gobierno siempre nos ha entregado una serie de palabras muy hermosas que todos queremos escuchar, pero todavía no vemos los resultados. Quiero ser bien enfático en esto. Nosotros desde ya bastantes meses, con Giovanna, que somos diputados por el norte, yo por Coquimbo, ella por Antofagasta, y también con otro diputado nuestro acá, que es Enrique Lee, hemos estado pidiendo en reiteradas oportunidades medidas similares a un estado de excepción para poder detener la delincuencia y también la inmigración ilegal en nuestro país. ¿Y esto va en esa dirección? Va en esa dirección, nos parece un buen inicio, un buen incentivo para poder avanzar. Ahora, quiero recordar algo súper importante. El presidente cuando estuvo en Arica dijo lo mismo. Y dijo que en 3 meses más íbamos a evaluar cómo estábamos. Pasó septiembre y ahora estamos en octubre.
esperemos que en enero no tengamos que volverlo a escuchar a lo mejor en Copiapó. Eso para mí sería importantísimo porque hay que avanzar en estas materias. Es fundamental detener la inmigración ilegal, es fundamental avanzar en los temas de seguridad. Hoy día vimos como 13 inmigrantes en Puerto Montt, ¿cierto? Que a lo que también se hace referencia, atacaron a 6 carabineros con armas blancas, algunos inclusive. Entonces, eso no puede ocurrir. Hoy día, otro partido, me parece que es la UDI, a través de Jorge Alessandri, presentaron un proyecto de ley en el cual ellos están solicitando que los carabineros puedan actuar, ¿cierto?, sin tener que ver que sea de similar característica a la fuerza con la que ellos están enfrentados. Claro, entonces, son cosas difíciles que vamos a tener que estar definiendo. Justamente, son cosas difíciles que vamos a tener que estar definiendo en el corto y mediano plazo, porque ya esto no da para más. Juan Diego. Sí, Víctor, Johanna, para mí siempre ha sido y creo que en el mundo político, dado lo nuevo que son ustedes como partido, es como una gran incógnita, ¿no? Y hay un antecedente que siempre me he preguntado yo si no temen, y es la pregunta, si ustedes no temen, en que ocurra lo mismo con el Partido de la Gente de lo que ocurrió con la Lista del Pueblo, ¿no? En donde a raíz del caso Rojas Vade después viene una cantidad de desastres y de no, por ejemplo, acordémonos de Ancalao, de cuando se trató de poner un candidato que la presidencial, que tenía las firmas eran todas falsas, irregulares. Entonces, el caso Rojas Vade. Entonces, si de alguna manera esta novedad, ¿a ustedes no les preocupa que se produzca una situación parecida al Partido de la Gente? En lo absoluto creo que no tiene punto de comparación. Nosotros no tenemos ninguna firma que nos puedan cuestionar. Son todas digitales con clave única, así es que ahí incuestionable. Por otro lado, somos un partido conformado, tenemos 16 regiones representativas, tenemos diputados electos, casi senadores. No tuvimos casi estuvimos ¿Quién estuvo muy cerca. a punto de llegar al Senado? Paola Devia por mi distrito. Ya. Entonces, yo creo que no nos parecemos. Somos un grupo súper cohesionado que estamos trabajando hace mucho tiempo. No nacimos por una particularidad. Entonces, yo creo que tenemos muchas diferencias completamente. ¿Tienen diferencias? Sí, por supuesto. No coincidimos en nada entre ese movimiento y nosotros como un partido. Pablo. Pero no sé si Víctor quería decir algo sobre la pregunta. Sí, no, un poquito más reforzar lo que dice Johanna. O sea, para nosotros es importante haber podido ser el primer partido en Chile que en pandemia se pudo formar. Exacto. Con todas las dificultades que eso significó para cualquier tipo de organización. Entonces, con clave única fue nuestra inscripción, todos validados por CERVEL. Se habla de rechazo legítimo, creemos que somos el único partido hoy del cual no se puede cuestionar esa situación. No hay nadie por las banderas, ni las ballenas, ni nada de Claro, esas de cosas raras que abultaban. Pero sin embargo fue muy importante porque en ese proceso, como la gente tenía que chequear para poder inscribirse, salían inscritos en otros partidos políticos, que no voy a decir en cuáles, pero había muchos que coincidían en varios, claro que sí. Y tuvieron que desafiliarse para poder adherir al partido nuestro. Así O sea, que era un doble trámite que igual hicieron. es pero lo que por habla supuesto, del entonces interés. por eso creo que estamos en ese sentido completamente validados. Ya, buenas noches. Mucho Bienvenidos gusto, y bienvenidos a la política. Porque estábamos conversando recién y por lo que les escuchamos, no participaban probablemente activamente de la política, pero como ocurre y nos ocurre a todos, la política está en nuestras vidas, es importante y ustedes son representantes de eso. Entonces, yo escuchaba muy atenta a Johanna que decía que representamos a la gente común y corriente. A mí me gustaría que ustedes describieran quiénes son las personas comunes y corrientes. La mayoría de los chilenos, la Pero ¿cómo clase son? media. ¿Quiénes son? Es la gente que muchas veces se llama de a pie, la gente esforzada, la gente que trabaja, los papás ambos trabajan, se sacan la mugre y hay que decirlo literal porque uno ve el esfuerzo del día a día, nosotros no nos cuentan las cosas, nosotros somos parte de ellos. Y eso en nuestro trabajo en terreno también se muestra, porque nosotros sabemos lo que significa subirse a las micros, estar en los tacos. Cosa que el resto no hace en la política. Es que tampoco, no hay una conexión, yo creo que lamentablemente hay una distancia de la realidad. Y yo hablaba recién con Carolina de lo que tiene que ver con las regiones, las diferencias que nosotros tenemos. Y eso lamentablemente muchas veces no se levanta, no se escucha y no se condice con el trabajo que uno ve
desde sus parlamentarios, sin hablar de que hasta hace mucho tiempo te llevaban parlamentarios a tu región para que tú votaras por ellos y no tenían ni idea de tu realidad. Entonces, por supuesto que hay que cambiar y yo creo que esto es un inicio también de aquello. Hay algo que resolver, Víctor, que es importante, que es la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya. Porque había un acuerdo administrativo en que Carol Cariola iba a asumir el próximo periodo, que entiendo que ustedes apoyaron. Correcto. Y ahora, a la luz de los resultados del plebiscito, probablemente que como que rebarajó el naipe, en fin, Carol Cariola fue vocera del apruebo, entonces un rostro demasiado reconocible, se le está acabando el crédito a la diputada comunista, pero también hay una cosa de palabra, de un acuerdo que se adquiere. Y entiendo que el Partido de la Gente también tiene ambición de poner a alguien en la testera, que entiendo serías tú. Yo quiero hacer una salvedad con eso. O sea, A ver. nosotros no tenemos la ambición de poner a alguien en la testera. Siempre hay que Porque- tener ambiciones políticas. No, pero ojo con esto. Ojo O con si esto. no te pasan encima. Ojo con esto, o sea, más que ambición, nosotros hoy día estamos dentro de este acuerdo. Tienen que ocurrir cosas importantes aún antes de llegar a una probable votación por Carol Cariola. Lo primero, que Raúl Soto renuncie. Lo segundo, que la Cámara... quedar más rato, ¿no? Ese es otro de los rumores Eso que hay dice. y que es Ajá. fuerte, y que es fuerte. ¿Ya? De ustedes hecho, el diputado apoyarían Lincoln eso? lo estuvo diciendo hace 2 días atrás, si no me equivoco, y creo que alguien más lo estuvo reafirmando también de Ya. otra bancada. Entonces, esos son hitos que tienen que ocurrir. Entonces, luego de eso, viene la definición, que es inclusive 10 días, más de 10 días Más, después. porque el 7 El 7 de noviembre. Esta noviembre. cuestión. Ya. Tenemos una semana digital de por medio, y luego viene esta probable decisión, si es que se llegase a aprobar la renuncia de Raúl Soto. De aprobarse, pasaríamos recién nosotros quizás a conversar, porque hoy día tenemos un acuerdo. Entonces tenemos que romper estos hitos para poder avanzar y... Hay un ver qué es gesto lo que hace se la va a dar. diputada Cariola como presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que le pone en tabla el proyecto muy sentido por ustedes, que además es una cuestión que propuso Franco Parisi cuando era candidato del Correcto. 2013, Sí. que es el autopréstamo para que la gente saque, entiendo, hasta $1 millón de sus fondos de pensiones. Eso bueno, es un gesto político. eso es un gesto político que nosotros no pedimos. No, por como bancada del Partido de Una la Gente, ofrenda. no la pedimos. Lo que Pero ella no fue muy queremos clara en decir que el ofrendas. diputado Rubén Oyarzo le pidió. Él lo hizo a título personal, no a petición de la bancada, por ejemplo, por si acaso. Eso hay que aclararlo, aprovechamos esta Hoy pantalla. día No, y además no están que- de acuerdo hoy día con esa posibilidad. La verdad que felices que puedan poner nuestro proyecto en tabla. En nuestro proyecto hay algo bueno para el país, frena de alguna forma los retiros, ayuda a que la economía pueda ser más estable cuando la gente empiece a devolver y a volver a cotizar nuevamente en su fondo. Entonces, es algo bueno, es una ayuda para que Ahora, nosotros... iría Ahora- iría a favor de la inflación, que es un Claro. tema que No, está no, no, bastante ¿por delicado. qué? Porque tú tienes que retirar dinero, Esto ya se conversó con el ministro Marcel en el mes de marzo, abril. Lo volvimos Ya. a conversar en junio. A ver. Lo conversamos también con la ministra de Trabajo, con el subsecretario de Previsión Exacto. Social. ¿Ya? Inclusive se está pensando hasta que sea parte de la reforma de pensiones. Entonces, no es tan No, malo. no es... ¿Eso les dijo el ministro Marcel? les dijo que no que tenía podía ser- efectos en la inversión, Podría en la, ser. en la inflación. Mucho menos que un retiro. Claro. Ah, no, obviamente. ¿Por qué? no, no, Porque- no, no, no. Sí, no, A ver, el retiro ojo, es una locura. Sí, hay que pensar que el autopréstamo además incentiva el ahorro. ¿Por El qué? trabajo formal. Al trabajo formal, porque este es un autopréstamo, es decir, tú después lo devuelves. Entonces Claro, pero también es importante, ahora lo devuelves no sin es intereses. solo que Y no sea es un solo por retiro. una vez. O sea, si tú lo devuelves, puedes volver a A pedirlo de nuevo solicitarlo. si lo Si necesitas. restituyes tus Correcto. fondos, Pero los yo puedes lo que volver a... quería, perdón, solo dejar en claro, es que todos estos gestos, como ustedes lo dicen, gestos políticos, nosotros esperamos que realmente nuestras ideas y propuestas sean valoradas y no que hoy día se estén tomando solo por esta situación puntual. Yo creo que eso no nos hace bien políticamente. Y esperamos realmente que si nosotros estamos acercándonos, estamos colocando propuestas, ideas, proyectos legislativos y que se vayan a discutir y se tomen en cuenta es porque realmente nosotros estamos haciendo un buen aporte y no por una moneda de cambio, por una señal política, no, ese tipo Pero de cosas. usted creo no que- estaría no. usted estaría tiene en duda la posibilidad de apoyar a Carol Cariola. A Usted ver, como diputada. lo que pasa es que, insisto, yo lo he dicho varias veces cada vez que me lo consultan, nosotros nos reunimos en algún minuto para formar este acuerdo, para tomar este acuerdo. Y hoy día yo creo que bajo la contingencia, porque uno no puede alejarse de la realidad tampoco. Y nosotros tenemos además nuestros militantes activos que están siempre ahí comentando y haciéndonos saber qué es lo que piensan y qué es lo que opinan. Y que no solo representan al Partido de la Gente. Nosotros tenemos mucha gente que además nos sigue, que no milita y que no milita tampoco en partidos políticos. Entonces yo creo que ese es un punto que también se debe tomar en consideración. Hay que volver a reunirnos y conversar en el Sí, minuto que sea. Foja cero, la pauta. ahí está. Paula. Víctor, Sí.
Hay en general en el país una especie de desfonde de las confianzas. Entonces, basta que alguien se institucionalice e inmediatamente empiezan los ataques y las desconfianzas. Y eso probablemente, yo lo lamento mucho, pero probablemente les va a pasar a ustedes. Bastará que lleguen al Congreso, que tengan el salario que tengan, que empiecen a cambiar sus prácticas, que si antes estaban en FONASA y se van al ISAPRE, no sé si ustedes tienen... ¿Se fijan? Entonces empiezan a pasar cosas... Se convierten en elite. Claro, empiezan a parecerse a los privilegiados que, en general, dada la molestia que existe en el país por las desigualdades, y eso es evidente, las personas empiezan como a enojarse mucho, sobre todo en redes sociales. ¿Qué hacen ustedes, Víctor, para mantener mantener el cariño, el equilibrio? Bueno, y, ¿cómo? Porque eso es algo no es que tan además... difícil de responder, Sí. es la empatía. Sí. Es la empatía, es un poco lo que decía Giovanna recién. Cuando tú logras comprender las necesidades de las personas y porque las has vivido, Sí. es súper simple poder llegar a ellos. Un ejemplo, yo venía manejando en el vehículo ahora, manejo yo por si acaso. Claro, no Todavía, tiene chofer. todavía no. Es muy importante. Ya, manejo yo, veníamos con Giovanna en el auto. Viste que tiene ambición, que es el No. presidente de la Cámara. Ahí ya tiene chofer. Ah, El presidente tiene chofer. Entonces yo le digo, mira a esos caballeros que están reparando la cañería. Sí, Yo así estuve entre los 22 y los 25 años trabajando en eso, así tal cual. sí. ¿Te fijas? Y yo sé lo duro que es eso. Y Giovanna miró, estaban Sí. dos personas trabajando reparando unas tuberías de agua acá a la vuelta. Y así como eso, yo me casé a los 18 años. Soy papá de 4 hijos. Tengo una nieta, una gatita también. Entonces, he trabajado en un montón de cosas, he estudiado también a la par. Entonces, cuando tú ves eso, y la gente que te conoce, Sí. te valora, te respeta también. Entonces, también ellos son parte de este colchón que tienes tú para poder ir en contra de lo que tú estabas comentando recién. Sí. Porque ellos salen también a decir, no, pues no es así. Exacto. Él tiene principios. O sea, mira, entonces esa cuestión te ayuda y te impulsa también y te da ánimo. Sí. Pero tú Hay sientes que hay cuidar. una especie de como de distancia con el resto de la clase política. Totalmente, Sí. totalmente. ¿Y qué le pasó al resto de la clase política? Se alejó de las personas, se alejó de la gente. ¿Sí? Y aquí yo creo que esa es la clave. Hoy día tuve una entrevista yo con un periodista en una radio local allá en la región y me dice, diputado, no es porque usted porque usted lo esté entrevistando hoy día, pero yo le agradezco lo que usted está haciendo. Yo soy el único que está pensando en tener plantas desaladoras en mi región y que estoy impulsando y tratando de lograrlo. Sí, Estamos en una sequía extrema, Sí, por lo ejemplo. último, Giovanna, porque se nos acaba el Sí, tiempo, desgraciadamente. Sí, solo dejar en claro que somos un partido que demostramos que con casi nada de recursos Hicimos pudimos mucho. hacer campaña, fuimos muy austeros en nuestro trabajo, fuimos territoriales. Entonces también no le debemos, y eso es muy importante, no le debemos favores políticos a nadie, ni tampoco favores económicos a nadie. Actuamos bajo la ley, es decir, nuestro partido no nos dice qué votar ni cómo votar, y eso es muy importante. Tenemos esa libertad que creo que no todos pueden decir. Giovanna Ahumada, diputada por Antofagasta, Víctor Pino, diputado por Coquimbo, ambos del Partido de la Gente. Muchísimas gracias por haber venido a conversar Gracias a con ustedes. nosotros. Gracias a Que ustedes estén muy por la bien. invitación. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Pato Hidalgo nos acompaña en el panel. Bueno, estamos de regreso en esta última parte del programa con nuestro columnista, Patricio Hidalgo. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, alto honor compartir contigo. Decía que te quería reemplazar, completamente falso. Así que... No, yo estoy feliz que me reemplaces. Lo hiciste mejor que yo. Viste que te tiró hartas flores y yo le cuido el El puesto y todas esas pan, salamerías tan típicas acá. Claro, De los de la timadores, de la timadores, política. digamos. De la gente. Bueno, De y la el alta tema que política. ha traído Patricio es un tema que está muy arraigado también en cierta parte de la cultura chilena, que es como la cultura del engaño, la estafa, la tima. ¿Tima se dice? Sí, el Un timador, timador, digamos. el timador. O la timadora. ¿Por Hola, qué, timador. ¿Por qué has decidido poner este tema en pauta? Bueno, hay un caso detonante, ¿no? Que es este concejal de Puente Alto, ¿no? No, de Pudahuel. Que De Pudahuel. simula un secuestro, lo pillan a los pocos minutos. Y uno se pregunta primero cómo alguien que inventa una mentira de esa calaña puede creer que va a prosperar la mentira, como primera idea, digamos. Este señor que se llama No, Esteban lo Sepúlveda veía, lo y que veía. llega al hospital a denunciar el secuestro de su hijo, que les habían robado, dijo primero, y que se habían llevado al niño, cosa que era totalmente falsa porque el niño estaba con su madre y había ahí un Y rollo hacía más mucho bien tiempo que no veía familiar el y padre de- del niño. Exactamente. Ah, no lo exactamente. veía. hace No. tiempo. Sí, hace- Padre ausente. además. Hace como Ausente, 3 además. meses.
Claro, y ahí pasaron varias derivadas en Twitter, ¿no es cierto?, nuestra vecindad online. Primero, mucha gente que quiere creer las mentiras. Como cuando alguien ve un vendedor de dólares que vende más barato de lo que compra y uno dice, ¿cuál es el negocio de este tipo? O sea, uno debería no creerle, pero sin embargo la gente le compra dólares. Y en este caso, un ex candidato presidencial inmediatamente se sumó, ¿no es cierto?, a las denuncias y había como ganas de que fuera verdad. Nadie decía, mira, en realidad esto ¿Y ¿Qué candidato presidencial? Cast. José Antonio hizo... Que era PC el señor. Claro, aprovechó a hacer un panegírico sobre esto, qué sé yo. Y entonces tenemos llena de historias y que nos producen un cierto placer, diría yo, ¿no? En el caso de Chang es muy interesante, ¿no es cierto? En fin, hay el caso de Juan Pablo Dávila en los 90. Pero eso es otra Veras, cosa. Codelco, Ahí se me hay había una olvidado. estafa, sí, pero ese es como el caso de Juan Pablo Dávila, me acuerdo que fue así, el gran caso de fraude financiero. Un tipo Fraude que financiero con compras a futuro del compraba cobre. negocios, claro, estaba a cargo de la mesa a futuro y se le fue de las manos y estafó, o sea, y hizo perder a ¿En Codelco qué sentido mucho cae en dinero. esa categoría? Yo creo que los Dávila? gerentes de Codelco, el ministro Foxley en esa época, le querían creer, pues querían creer que fuera cierto que una persona sin grandes estudios, trabajando 20 horas al día, generara mucha plata y fuera verdad, ¿no? Un poquito como el hombre de Fukuyima, ¿cómo se llama? El que tuvo el lío con Iván Núñez, el periodista, Garay. Garay, como Rafael Garay, ¿no? Uno ¿Qué dice que fue? Que tú de te veras? ponías 1 millón y te devolvía en 2 meses 10 Qué millones. horror, qué Eso lo espanto. podría decir. Yo le compré todo, yo lo entrevisté en la radio y ¿sí? qué ¿En serio? ¿Y le lamentable tu pusiste plata, cáncer. Carola? No, pero tuviste. lloró con su cáncer y fue un Ah, engaño eterno. ¿en sí, serio? Sí, un engaño eterno. Y que fue a Fukushima a salvar gente y todo lo mismo. son muy creíbles. no tenía Yo idea fui de una vez Fukushima. sí, yo Terrible. tuve una Copa Eso Paribet y le dijo. creí todo también. Me pareció un tipo lleno de luz en ese momento, años atrás, ¿no? Rojas va desde la ¿Pero misma... qué te hizo Paribet, perdona? No, nada, a mí nada. Tengo ¿Ya? un reloj comprado en cuotas por mí, pero parecía nada, un tipo que tiene una distancia sobre el contexto, una cierta velocidad de hablar. En ese momento yo probablemente, haciéndome el examen, así como algunos quieren creer en la riqueza fácil, quería creer como en la sabiduría ancestral gratuita, digamos. Entonces uno veía a Pero alguien... como zen, ¿te pareció? Exactamente, me pareció alguien como conectado con algo que yo no comprendía. Y Ese capaz es que sea Paribet. verdad. Sí. Ya. Rojas Vade también, uno quería creer que un enfermo de cáncer terminal iba a las protestas y no le pasaba nada y representaba un tipo de persona, cuando en realidad un análisis más reposado probablemente uno lo hiciera dudar. Está lleno, hay un caso que me encanta, el cura Soto en Iquique, en la época de los 70, la calle Wilson, que a su parroquia tenía 5 hijos. Ahora todos sabían que tenía a su hijo, vivía con ellos. En mitad de la prédica a veces le tiraba la sotana para pedirle plata para el pan, qué sé yo. El hijo contaba que era un orgullo que tu papá, además de darte la vida, te bautizara, te hiciera la primera comunión y te casara. Qué conveniente. Claro. Y de repente, claro, llega la sorpresa, ¿no? Este no es el cura Soto, este es Rojas Vade. Este Rojas Vade, claro, que últimamente ha reaparecido también en Tinder y reaparecido. probablemente alguien le Tinder. cree, digamos, Pero es claro. verdad que a la En gente... Tinder. ¿Es verdad que se hizo una cuenta en Tinder, un perfil? Sí. Porque yo lo leí de pasada, pero ¿será cierto? Claro, uno dice puede ser un montaje. Todo el mundo quisiera que Uno quiere que sea cierto. Yo, Nuevamente, yo dudo claro, de Rojas todo Vade lo que vuelve. sale en las redes. Bueno, esa es la todo. primera pregunta. Y la segunda es cuánto de embaucadores tenemos nosotros. Estos personajes nos hacen preguntar, ¿no? Y es la pregunta más dolorosa. ¿Cuánto de la impostura de uno en redes sociales o en el trabajo o en otros, digamos, lugares más íntimos, incluso tiene que ver con una especie de armadura frente a los demás? Y uno también es un poco un estafador de menor intensidad, supongo, pero algo hay también que uno se espejea con estos personajes de alguna manera en algún rincón, ¿no? Es una pregunta más difícil, la dejo, porque seguramente... No, yo no puedo entrar ahí, o sea, como reconocer en uno al timador, al estafador que todos debemos llevar dentro. Es dices como una tú. cosa que yo nunca Una en mi vida impostura. querría hacer. ¿Un Claro. estafador? No, sí. No, a mí, es que para mí mentir es como lo peor que puede hacer una persona. O sea, yo he tenido grandes Aprendiste problemas. bien tus lecciones de niño. Claro, no, pero de verdad, a mí alguien me miente y murió. Así es. Sí, es como soy como en ese es como algo de ¿Eres las cosas que he intolerante ido con la definiendo. mentira? Sí, no, pero quedo muy metido si alguien me miente, o sea, de ahí en adelante. Claro, no, es como decir, pues, porque se rompe la confianza, Paula. Es que estaba pensando un caso, Pato, que no lo quiero nombrar con nombre y apellido porque es bien tremendo. Primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y había una autoridad que presentó sus currículum. Y una amiga mía, gran amiga mía, me llama por teléfono porque la conocía y me dice, no es cierto que esa persona tenga el título que dice que tiene. Así Y yo no de le creía simple. a mi amiga. Porque ¿Y tú yo no le dije, creíste? No puede Ay. ser que este señor mienta con su currículum para tener un cargo en la moneda. no, No puede ser. no, porque además había un circuito, entonces había unas personas que chequeaban. Me lo dijo 2 o 3 meses antes, y me acuerdo perfecto que la escuché
Y dije, ay, la típica de, Claro. ya, exagerar. 3 meses después, escándalo en la prensa, porque esta persona había dicho que, además era una cosa bastante rimbombante su título. Tenía un título falso. No, es que no había hecho ni siquiera un semestre. No. A Paula, propósito, ¿quién es no, esa bueno, persona? Si fue público y notorio. ¿Quién es? No, porque ¿Salió de Danos su cargo? no, o sea, ¿Siguió? cosa ¿ah? ¿Siguió en el cargo? No, Ah. salió. Y Salió. después cuando se le pidieron los certificados dijo que se había quemado el colegio. El dinosaurio me comió la tarea. Ese Entonces, momento no, que todo llegamos. tenía una cantidad de recursos. Uy, hay Dinosaurio. mucho. Oye, ya, Era Pato, pero... sorprendente. Pero famoso, hay y ahí casos está, de- la Paula quiso creer, ¿cierto? Porque uno como que está seteado, por eso el cuento del tío es tan exitoso, porque O uno sea, lo que como yo que no parte podía- de la base de la buena fe, Como yo ¿cierto? no podía creer que alguien que llega a un nivel de exposición tan alto dice que tiene un cartón que no existe. Claro, como el talentoso señor Ripley, como ese tipo de cosas. Pero ¿no será que ahora estamos insertos en una época mucho más de no te creo nada? Y que es ese el problema, porque es más problemático no creerle nada al otro, aun cuando sea cierto, o nuestras, qué sé yo, convenciones más elementales para vivir en sociedad, que sabéis que te creí y me engañaste. O sea, el problema... Yo creo que las fake news contribuyen a generar un ambiente como de falsedad general y que uno cree muy fácil. O sea, todos hemos caído alguna vez reenviando algo que con un análisis más tranquilo uno ha dicho esto no pasó así de esta manera, esto podría no haber pasado. Hay una extraña mezcla, ¿no es cierto?, lo que decías tú en el bloque pasado, entre no descreer rápidamente de todo y a la vez creer muy rápidamente en todo, que es difícil de congeniar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del Partido de la Gente uno suele empatizar con las entrevistas, ¿no es cierto?, gente que representa... Como uno. Exactamente. Pero el hecho de que Franco Parisi hizo toda una campaña sin poder entrar a Chile por deuda de pensión de alimentos y que nunca lo reconoció que era por eso. Decía que primero iba a venir en las vacaciones, ¿Y Pancho después que Malo la vez es un corría las impostor? vacaciones. Pancho Malo... Otro Yo creo que el personaje problema del que tiene día. es que no es impostor, es que es lo que es. No, pero él, por ejemplo, la vestimenta, porque además la impostura tiene ciertos ritos, ¿no? Así como cuando uno va a una ceremonia muy solemne y pone una cara solemne que en verdad no siente, ¿no? Yo creo que ese examen de conciencia es interesante, digamos, todas las veces que uno no está tan contento como parece, ¿no? Pancho Malo ahora anda con terno, tiene otro lenguaje y es la misma persona, y eso sí es una puesta en escena. Ahora, el currículum, Google no miente, digamos, ni muerde, están ahí, ¿no es cierto?, los vínculos penales que tiene. Mira, Hayat Regency ahí todo elegante. Oye, a propósito de la Hayat Comisión Regency, Política sí. de Renovación Nacional, que es el partido por el cual el senador independiente Juan Castro, que invitó a Pancho Malo, fue a la elección, o sea, es parte de la bancada de Renovación Nacional, el señor que convidó a Pancho Malo, y los comités de todos los partidos políticos, incluido Renovación Nacional, criticó esta invitación. Entonces había una cuestión como un poquito contradictoria. Y la Comisión Política le pidió al presidente del partido, que es el senador Francisco Chaguán, que el próximo lunes pusiera en tabla la continuidad de este señor en la bancada de Renovación Nacional. Como Así que independiente en la bancada de Renovación Claro, Nacional. ya no parece que seguiría por la suya. Es una noticia sensata, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un presidente, del expresidente de la República, que ocupó diferentes poleras de fútbol en diferentes momentos como hincha. Ese es un caso de impostura gravísimo. digamos. Ah, Piñera. Cualquier persona puede cambiar. Muy convenientes. Claro, puede cambiar de muchas cosas antes de aquello. O sea, en el fondo, los casos más paradigmáticos, este galán de Tinder, ¿no es cierto? Este galán de Tinder que tenía una isla paradisíaca. El que era del una- documental de Netflix. Exactamente. Hay una cierta, creo yo, pulsión a creer que sea cierto, que es muy de este tiempo, a la Además, vez de un imagínate si descreimiento generalizado, porque hay gente que no cree en nada, cree en París, por ejemplo, ¿no? Es curioso. ¿No? Gente con la desconfianza muy asusada, no le produce desconfianza a una persona que no puede entrar al país, ¿no? Claro, qué loco, en verdad. Muy loco. No, yo No pensaba, tengo- ¿sabéis qué? no sé qué estaba pensando ¿En qué en- pensaba también? En el caso o sea, la religión, la política, son como caldo de cultivo para esta creencia como a ciega en algo que puedo ver y que puedo como concretar esa creencia. Me acordaba de este niño, de este muchacho que veía a la Virgen, ¿te acuerdas? Sí, claro, Miguel en Ángel, Villa ¿no? Alemana. Miguel Ángel. Sí. Pero que acarrió un montón de personas y él se movía para allá y todas las mira, se movían para allá. Yo tengo una mamá que es bien creyente, que me va a escuchar y me va a retar, pero es muy sorprendente cómo la religión y la política son como escenarios perfectos para este mundo de, Como de fanatismo, de ceguera. no sé si timadores les voy a llamar. Bueno, ayer pero hablábamos del Cóndor Rojas, ¿verdad? Exagerado, Juan claro. Cristóbal Guarelo. Guarelo. Sí, El po. Cóndor Rojas es un caso en que
O sea, hubo miles de personas Mira. en los de Villa Alemana, los Pero mira mismos la que cantidad fueron... de personas. Qué buena foto. Exactamente, gran foto, ¿eh? Qué buena foto. Si no es de Álvaro Jope, pegan el palo. Sí, Y exactamente. además estamos llenos de crespos. Extraordinaria. Y toda esa gente Radio estaba Minería. en la Embajada de Brasil apedreando contra la Embajada de Brasil después de lo del Cóndor Rojas, probablemente. Sí, la gente fue a apedrear la embajada. Qué Me había olvidado papelón, eso, sí. qué espanto. Casi en un momento hubo que mandar a fuerzas especiales porque la embajada de Brasil queda en ese palacete precioso en la Alameda con Manuel Rodríguez. Así es. Y tuvieron que mandar a protegerla para que no la quemaran, para que no la destruyeran. Bueno, el No, caso... y Cóndor Rojas mantuvo la mentira durante... Yo bueno cuando lo entrevistó Raquel Correa, que mi papá me dijo, bueno, entonces no es mentira. Era como el máximo filtro que se podía aspirar, digamos. Raquel Correa Lo entrevistó y a logró Cóndor convencerla. Rojas. Y se Él puso a dudar. negó. Sí, sí, claro. Entonces la Raquel le dice, ¿entonces no es mentira? ¿O No, él no, dice? no. el Después de que él padre. sobrevivió a Raquel Correa, mi padre me dice si sobrevivió a eso porque es verdad. No, no hay otra alternativa ok, en este mundo. ok, digamos. entiendo. Claro, aquí se inmortalizó además de esto la maniobra de Patricio Yáñez de... No sé cómo ¿Fue decirlo, aquí? digamos. Sí, fue pues acá. aquí fue el pato cuando sí. se toca los genitales mirando la barra, que fue una cuestión muy ordinaria. Exactamente. Según la investigación de Guarelo, Pato Yáñez no sabía lo que había ocurrido, a No, diferencia de Fernando por lo menos se Stengo. mostró genuinamente desesperado. ¿No ¿Recuerdan sabía esa- lo que había ocurrido con su genital? No. Con- Eso sí que Ya no te sería pusiste para- no, ya, no vamos sabía a que era un llegar a ardid. eso. ¿Ah? No El sabía. tema, Sí. lo estamos hablando No, ahí de las viene. mentiras, no de los genitales. Aquí viene la imagen. Me recuerdo que Milton Millas dijo en Quiero vivo ese montar. día, dijo que se estaba aparcando el miembro. Un concepto mucho Ahí más nació- ahí elegante. nació el verbo Dijo que se aparcar. estaba aparcando el miembro. Así es, un concepto mucho más elegante para Pero la familia. muy elegante. Qué cosa más. Milton Millas. Claro, porque demuestra en la frase que en realidad no quería ofender, sino que quería acomodarse la ropa, digamos. Cosa que es falsa. ¿Viste? Ahí está el momento. Sí. Yo pensaba que era mucho más así como explícito. No, porque además el short es muy corto, entonces, bueno, pero esa es otra historia. Eso lo comentamos ayer, que en Sí. esa época los shorts No, pero lo eran muy impresionante feos, es como lo los que últimos dijo shorts ayer Guarelo, que se supo desde el primer momento que él era falso. Cuando se le La vio el FIFA supo corte al y el tiro. corte no tenía golpe, no tenía nada de la bengala famosa. Claro. Y que era obvio que era un corte. Igual, también el timador autoingerido. tiene cierta valentía, o sea, detrás de la cobardía de no asumirse, también hay actos muy valerosos. Yo no sé si ustedes alguna vez han cortado con una gileta así. Oye, sí, no con un no es bisturí. sencillo, digamos. No, hay sí, actos requiere- de... Exactamente. No, y en el mucho- libro de Guarelo además cuenta que se deshace un momento del ¿cómo se llama? Del bisturí y después lo toma de nuevo. Claro, Tuvo- cuando se van al ¿Ah? entretiempo 0-0, de repente dice, ya no vale la pena. ¿Sí? Y a la vuelta, los 2 goles, Fogueteira, la bengala, el bisturí. Oh, y la fogueteira fue. Después bueno, participó fue en lo más- alguna, eso es lo más importante. revista del Oye, se del murió la ramo Fogueteira. deportivo. Se murió la Se murió Fogueteira. el 2011 Sí, a los de un cáncer 45 muy años. agresivo. Sí. Oye, todas esas cosas a uno se le olvidan. Sí, bueno, Gemita Bueno, Sí, ahí una está. edición, digamos. Ah, bueno. Hay Muy mucho. bueno, una gran... hay una película que se llama Blanquita, de Fernando Busoni ahora. Ah, y tiene Que le inspirada ha ido en bien ella. en los festivales internacionales y que sí. cuenta la historia de Ah, mira, Gemita no sabía. Bueno, Blanquita. Una mezcla entre Gemita Bueno y Fogueteira. Bueno, Sí, hay gente que no estaría mal. sabe quién es Gemita Bueno, ¿te das cuenta? Claro, Hay Patricio, gente que no ¿podría, por sabe. favor, Yo viví durante. ilustrarlo? Yo me acuerdo, yo estuve. Pero Ah, porque tú estabas en Televisión Nacional. A mí me tuvo Gemita Buena agarrado a las lámparas. Bueno, No, yo la pasé muy mal. Además, mandé una cámara, me acuerdo. Una ¿podemos cámara, a la gente ¿no? contarle quién es Gemita Bueno antes de Gemita Bueno profundizar? era un personaje que yo me acuerdo, así fue feroz. Así. Estaba cargando medianoche y me acuerdo. ¿Podemos a la gente contarle por tercera vez quién es Gemita Bueno antes de Gemita continuar? Bueno es una señora una niña No, que no era una empieza, señora. no era una señora, era una niña que empieza a decir de que hay senadores que abusan de niños. Y no, al principio no da nombres los senadores, pero empieza como a especularse los nombres y ahí sale Pía Guzmán, que ustedes ya no se acuerdan, que era una diputada Sí, pues, muy claro que relevante, sí, una de diputada Renovación RN, Nacional. Renovación que Nacional. había sido directora de Paz Ciudadana, con otro ministro que era, con Walker, que era... Con Patricio Walker, Patricio que Walker. era senador. Y los dos van a denunciar esto a Televisión Nacional. De hecho, ellos dicen que sí, que tienen antecedentes, que hay 3 senadores que estarían vinculados. Y nosotros, yo me acuerdo que... la cuestión- Impactante. No, y además... Después Patricio y ahí- Walker se echa para desliga atrás, de la sí. denuncia porque se da cuenta que no tiene ninguna sustancia porque todo fue un engaño. Y ahí todo fue lo un más invento. duro, y que lo que me tocó a mí, fue que yo presenté por primera vez, intentando, me acuerdo, un cura amigo, logro que que contacte con el cura, Arteogoitía se llama. Sí, Sí, el cura Jolo. El cura Jolo, que era el que daba fundamento a esto. Yo me acuerdo que él llega al canal y yo hablo con él a ver si es verdad toda esta cuestión y lo veo que está completamente desatado. Entonces digo, pero usted habló con el cardenal. No, el cardenal lo sabe todo. Dije, bueno, será. Y él sale al aire diciendo que denuncia todo y de ahí en adelante, bueno, Longueira, a raíz de eso, dice que yo soy parte del complot en contra de
de la Claro, U. porque Bueno, fue todo el contra- cura, de Ahí la está bendita, Gemita, el bueno. cura de la bendita imprudencia, que es otra yo creo, Me pasé- otra impostura. Yo no creo que le haya hablado verdaderamente Jaime Guzmán, o que él crea que le habló Jaime Guzmán. No siga el cura de la bendita imprudencia, ¿te acuerdas de Jaime Guzmán? No, pero Longueira. Sí, pues, no, el le que había habla es dicho un Longueira. sueño. Longueira, Guzmán le dice a Longueira en un sueño. Claro, el sueño. Sigue el cura de la bendita imprudencia. Yo creo que él sabe que los sueños tienen otra dinámica, que no fue una... No, pero yo creo que sí le habló a Guzmán. Pero hay sueños súper vívidos que te dicen, haz esto, que te dan instrucciones en los sueños. ¿No te ha Mentira, pasado? nunca. Sí. Un sueño vívido que te dice... Tienes "Haz que hacer algo". esto. No. ¿Y tú has hecho eso? ¿Y tú Por lo supuesto. sigues? ¿Te ha ido bien? Es un designio. Pero mira dónde está instalado. Por Extraordinariamente. favor. Ah, el rostro. Ah, el rostro. Oye, ya. ¿Algo más que agregar acerca de esta subespecie humana? No, yo eso, los encuentro demasiado humanos, básicamente. Demasiado Eso. humano. Me quedo Podría ser con cualquiera esa. de nosotros, eso quieres decir tú. Exactamente, y siento incluso cierta piedad. Hay algunos relacionados con la tecnología, ¿no? Algunos que han dicho que tienen alguna vez alguien en el norte ha hecho un telescopio con papel confort que podía ver la luna y se generó una cierta... A mí eso me parece maravilloso. Y como que uno quiere que Es sea parte del verdad. folclore, es ¿no? parte del Claro. folclore. Sí. Uno quiere que sea verdad, que le resulte. Bueno, y la gente que pide plata en la calle, de repente algunos que te cuentan historias, hay clásicos de Providencia, de No, Santiago, y de cuando Leo. ya el tipo viene por la quinta vez y dice, ya usted me contó esta historia de que el niño estaba hoy día en la clínica. Ah, ya me dice, no, vaya. Tengo que hacerme unos exámenes, vengo de provincia. A mí eso sí. Pase, señora, usted no le voy a contar la Sí, no, historia. el mejor que he tenido, yo breve, así, un tipo completamente curado que se me acerca al auto a pedir plata y me dice, soy estudiante de tecnología. Estoy haciendo la práctica. Tecnología. Genial. Se ganó la moneda. O sea, se ganó ¿qué? La Se moneda del ganó. billete. Se ganó el billete. Exacto. No, Sí, y extraordinario. creativo. Y me lo repite y se lo doy igual. Creativo. Debe hacer grandes memes esa misma persona. Oye, ya, nos vamos. Muchísimas gracias, Patricio. No. Esperamos tu compañía nuevamente pronto. Sí, habrá algún otro disparador, ¿no es cierto? Esa es la idea, que de una noticia pequeña vamos a sacar historia grande. Genial. Muchas gracias, Pato. Gracias. Paula Walker, Juan Diego, nos reencontramos mañana. Chao, Que estén chicos. muy bien todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Días Contados.